Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando una película estrenada recientemente en Netflix que lleva por título, al menos en español, El Poder del Perro. Y en este capítulo te voy a comentar qué tal me pareció esta película protagonizada por Benedict Cumberbatch. Si creo que es una buena película o en realidad no lo es tanto. Así que vamos con ello. ¿De qué trata entonces El Poder del Perro? Que cabe decir que es una película tipo western. Así que primer punto a señalar. Segundo punto, básicamente nos va a contar la historia una historia en torno al personaje de Phil, que es el que está protagonizado por Benedict, que es un individuo bastante enigmático y ciertamente temido por los allegados o los que viven como en esta comunidad en medio del desierto en Estados Unidos. Y el punto es que este individuo, que como he señalado es un tanto peculiar, y por sobre todo bastante temido por sus pares, se va a ver en un cierto conflicto cuando su hermano, que es todo lo contrario, es realmente un tipo que no... Si la película no te dijese que es su hermano, tú en verdad jamás juntarías las dos piezas y dirías como, mira, ellos deben estar emparentados. Fuera de eso, el conflicto de la película es que básicamente su hermano, que es todo lo contrario al personaje de Phil, va a encontrar matrimonio o se va a casar con el personaje de Rose, que está interpretado por Kirsten Dunst. Y evidentemente esto no le va a sentar muy bien a este hombre, a este Phil. Y cuando su hermano lleve a esta nueva esposa y al hijo de esta chica a vivir todos juntos bajo el mismo techo, evidentemente Phil va a comenzar a acosar de cierta manera a Rose y a Peter, que es el hijo de esta chica, hasta un punto en donde realmente puede llegar a ser bastante perturbador las cosas que hace. Entonces, en términos generales, es una película en torno a cómo va Phil en primera instancia ejercer esta suerte de violencia y maltrato, siempre de carácter más bien psicológico, en torno a Rose y en torno a Peter, pero hasta cierto punto en donde vamos a tener el gran giro de guión en lo que es la película y que ciertas cosas van a cambiar desde ese punto hacia adelante, para no dar mayores spoilers. Así que en general es un drama con tintes de romance ambientadas en un universo, en una temporalidad más bien de un western. Así que de eso trata El Poder del Perro. Ahora bien, puntos positivos de esta película. En primer lugar, más que punto positivo, sí dar una opinión más bien generalizada. Hay que considerar que esta película, en mi opinión o mi punto de vista, es una película lentita, que se demora bastante en contar la historia. Por un lado, tiene bastante simbolismo y hay que estar ciertamente bastante atento a qué cosas van a ir ocurriendo a lo largo de la película. Algunos diálogos que son bastante claves que en principio pueden pasar desapercibidos. Entonces es una película que hay que ver con bastante atención, pese a que es bastante lentita, como ya he señalado. Y por otro lado, que es una película que también de estas del tipo que el desarrollo de la historia o del contexto de la historia también se toma sus minutos y sus largos minutos en pantalla para que quede de manera correcta o bien desarrollada. Pero en general que el conflicto que tiene la película creo que puede llegar a costar entender cuál realmente es. Producto de que está contado de manera bastante implícita en la película, y si no pones atención, como he señalado, a ciertos diálogos que ocurren entre algunos personajes, básicamente puedes terminar de ver la película y no haberte enterado de qué iba, de qué pasó, de por qué tiene ese final. Entonces es una película que, como he señalado, hay que tener en cuenta el verla de manera concentrada. Dicho esto, que es más bien un punto general y ni siquiera positivo ni negativo, sino una opinión más bien generalizada. Ahora sí, puntos positivos. En primer lugar, el personaje de Phil. Creo que es un personaje incomprendido de esta película, porque si bien se plantea como un individuo súper rudo, súper temido, súper voraz muchas veces, entonces es un personaje que quizás a principio o a priori te genera un cierto rechazo. Pero una vez que va avanzando en la película y lo vas conociendo mejor y sobre todo entendemos el contexto y su desarrollo de personaje, que está muy bien llevado, es un personaje que
cerrando la película, tú puedes decir si era el personaje incomprendido a inicios de la cinta. Y la película sí te da las respuestas o las herramientas necesarias para lograr desarrollar toda su personalidad o gran parte de la misma, y al menos plantearte una idea quizás que cambie tu percepción inicial respecto al personaje de Phil, y eso para mí sí es un punto positivo de esta película. Por otro lado, el personaje de Rose también es un personaje que al menos yo, mientras veía la película, constantemente me costaba mucho descifrarlo. Me costaba entender si era un personaje que estaba haciendo las cosas que veíamos en pantalla por una motivación A o por una motivación B. Y eso, ciertamente, habiendo terminado de ver la película, aún me genera cierto conflicto en no haber terminado de descifrar, si se quiere, al personaje en su totalidad. Puesto que, por un lado, creo que está bien desarrollado en la ambigüedad del personaje en la medida justa para que sea también una historia verosímil y coherente dentro de lo que te van a contar, y también por ciertos hechos o ciertos sucesos que le van a ocurrir al personaje de Rose más o menos de la mitad de la película hacia adelante. Entonces, en términos generales, es un personaje que me gustó, pero que constantemente tenía este conflicto de no entender del todo sus motivaciones o por qué estaba haciendo ciertas cosas. Así que esos serían para mí los dos puntos principales de esta cinta. Los dos personajes que mejor o de mejor manera se logran desarrollar, o que al menos más abarcan minutos en pantalla. Pero por otro lado, tengo otro par de personajes, y en este caso los puntos que quizás no me gustaron tanto de la cinta, es el otro par de personajes protagónicos, que es por un lado George, que es el esposo de Rose y por ende hermano de Phil, que es un personaje que no me termina de agradar del todo el cómo está construido, ni cuál es realmente su motivación, porque de este personaje casi que no lo vemos en pantalla. Me sirve mucho como personaje que gatilla el conflicto principal de la película, pero hay varios minutos desde la mitad hacia adelante en donde francamente no está. Y es porque ponen por allí, por acá, que se va de viaje, etcétera, haciendo sus negocios por aquí y por allá, pero en realidad en pantalla no está, y eso no me permite haberlo desarrollado de mejor manera o haberlo comprendido del por qué hizo ciertas cosas, si era solo por un capricho o porque realmente era su forma de ser o cómo él percibía el mundo. Y por otro lado, el personaje de Peter, que creo que es un personaje que tratan de mantenerlo tan bajo perfil que al final de cuentas no le dan el rol protagónico que requiere para que tengamos un final más bien sólido o que encaje del todo con el espectador. Creo que, como he señalado, es un personaje que está bastante no voy a decir menoscabado, pero sí que tiene muy pocos minutos en pantalla y de desarrollo para lograr realmente entender qué es lo que gatilla sus acciones, sobre todo de cara al final de la cinta. Es un personaje que no me termina de agradar, o sea, no me termina de desagradar del todo, pero se me queda muy en un término medio que evidentemente me hubiese gustado más que se decantara hacia el grupito de Phil y de Rose, no así tanto hacia el grupo de George, principalmente por cómo está distribuido el personaje a lo largo de la película y los minutos que le dan en pantalla para desarrollarlo. Así que en términos generales, creo que es una buena película, o en realidad no lo es tanto. Ciertamente es de estas películas que hay que ver con bastante atención, que tiene un mensaje bastante potente de quizás algunos duelos no bien tratados, algunos conflictos que están muy tras bambalina y que cuesta de varias capas de armaduras, de años de experiencia, de corazas, al final de cuentas, lograr descifrar o lograr llegar al meollo del asunto. Entonces, en general, es de este tipo de películas más bien de, como he señalado, de drama con tintes de romance y de mucho desarrollo de personaje, y también con desarrollo de lo que es el contexto y la historia en sí misma, más que de que ocurran escenas de acción tipo western con disparos, etc. La película no va de eso, sino más bien va del conflicto de estas cuatro personas: un hermano bastante desapegado socialmente versus otro que es totalmente carismático, muy diferente como agua y aceite, y que además termina enamorándose y casándose con una chica que ya tenía un hijo. Entonces esos son pequeños detalles que en la época evidentemente no eran bien vistos, y va a generar un conflicto más bien
familiar en torno a estos 4 personajes y el entorno en el que están desarrollándose sus vidas. Así que de eso es lo que va realmente esta película y esa ha sido mi opinión al respecto. Y ya para ir cerrando esta review, simplemente vamos a pasar al gatómetro y en esta ocasión a El poder del perro, estrenada recientemente en Netflix. Le vamos a dar sus muy bien merecidos 4 gatitos de 5. Si tú ya la viste, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció, si te gustó esta película tanto como a mí o en realidad te aburrió como ostra y en realidad lo único que querías era apagarla o incluso no terminaste de verla porque, como he señalado, es una película lentita. Pero bueno, cual sea tu opinión, me la dejas acá abajo en los comentarios y así debatimos al respecto. Para ir cerrando esta review, simplemente recordate que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar. Y en el costado ya te dejo el enlace con la carga de gato alta para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta, la suscripción y la campanita, puesto que subo video todos los días. Y nosotros nos vemos mañana en un nuevo capítulo. Adiós.